En España hay 3 millones de empleados públicos y pese a ello es muy habitual escuchar que ese número es muy reducido en comparación con el que existe en otros países europeos. Se dice, se argumenta, que si nos equiparáramos con otros países vecinos de Europa, las contrataciones públicas tendrían que incrementar muy sustancialmente. Algunos economistas de Podemos incluso han llegado a afirmar que si tuviéramos el mismo número de empleados públicos que Suecia, en términos relativos sobre nuestra población, el paro desaparecería en España porque tendríamos que contratar a 3 millones de nuevas personas para el sector público. ¿Hay algo de verdad en estas afirmaciones? Bueno, pues en apariencia sí. Si acudimos al porcentaje de empleados públicos sobre la población, estos datos son del año 2010, los últimos datos disponibles y equiparables por la Organización Internacional del Trabajo, lo que observamos es que, en efecto, el porcentaje de empleados públicos de España sobre la población es muy reducido, o es bastante más reducido que el de otros países europeos. Apenas alcanza el 6,5-6,6%. Se trata de un porcentaje que, pese a ser de 2010, es muy parecido al que sigue habiendo hoy en día. En cambio, otros países europeos tienen un peso mucho mayor del empleo público sobre su población. Por ejemplo, el caso de Suecia, al que ya nos hemos referido, es justamente el doble. Suecia tiene algo así como el 13%, 13,2, 13,3% de su población empleada en el sector público. Por tanto, en efecto, si tuviésemos el mismo porcentaje de empleados públicos sobre la población que Suecia, tendríamos que duplicar el número de empleados públicos y eso implicaría 3 millones de nuevos empleos públicos. Es decir, crearíamos 3 millones de puestos de trabajo y el paro se reduciría en España. ¿Dónde está la trampa de estas afirmaciones? ¿Dónde está el engaño que se oculta detrás de estas afirmaciones? Bueno, ya de entrada, pensemos que si el porcentaje de empleo público sobre la población es tan elevado en algunos países, por ejemplo, en los países nórdicos, lo normal es que las plantillas públicas de estos países sean bastante más flexibles que en países como España, donde el porcentaje de empleo público sobre la población es menor. No parece muy sensato que un país tenga un 15% de su población empleada en el sector público y que ese 15% de la población esté absolutamente blindado dentro del sector público. Y en efecto, si miramos cuál es el régimen jurídico del empleado público en países como Suecia, Dinamarca o Finlandia, nos encontraremos con que, en primer lugar, el porcentaje de funcionarios de carrera es muy inferior en estos países. En España, la mitad de todos los empleados públicos son funcionarios de carrera. En Dinamarca, solo el 36% lo son. Y en Suecia, solo el 1% de todos los empleados públicos son funcionarios de carrera. Por tanto, el régimen de protección del empleo público ya de entrada es bastante inferior en estos países. Pero es que además, si miramos el régimen por el que se regula el empleo público, veremos que incluso los funcionarios de carrera están menos protegidos en estos países que en España. Por ejemplo, en España es prácticamente imposible despedir a un funcionario de carrera. Tiene la plaza garantizada y asegurada, salvo supuestos verdaderamente extremos. En Dinamarca o en Suecia, sin embargo, se admite que si existen duplicidades en el sector público, que si existen puestos redundantes, que si es necesario adelgazar la administración, que si es necesario que algunas partes de la administración desaparezcan, se pueda despedir a esos empleados públicos, a esos funcionarios, sin necesidad de recolocarlos en otra parte. Por tanto, obviamente hay un mayor volumen de empleo público, sí, pero es un régimen de contratación muchísimo más flexible. Lo mismo cabe decir, además, con respecto a los salarios. En España los salarios de los empleados públicos se fijan de manera centralizada a través de los presupuestos generales del Estado y prácticamente tienen un régimen de revalorización automático. En cambio, en los países nórdicos, la negociación salarial con los empleados públicos es muchísimo más descentralizada. Cada uno de estos países, de Dinamarca, Suecia o Finlandia, tiene un régimen, pero básicamente a lo que se tiende es a que cada departamento del sector público, ya sea cada ayuntamiento, cada ministerio, cada empresa pública, negocie descentralizadamente los salarios de sus empleados públicos con esos empleados públicos, de manera que haya una competencia entre ellos y que no haya una centralización del régimen salarial. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que esa mayor competencia
por las contrataciones y por la oferta salarial, tienda a mantener los salarios del sector público muy en línea con los salarios del sector privado. De hecho, en Dinamarca, por ejemplo, incluso existe un mecanismo de revisión salarial por el cual, si los salarios del sector público, los salarios medios del sector público, se elevan sustancialmente frente a los salarios medios del sector privado, que haya una congelación salarial automática para que las diferencias se estrechen. Y justamente esta es la clave del asunto. En España, el empleo público está mucho mejor pagado que el empleo privado. Si nos vamos a los datos del INE, veremos que el salario medio en el sector público es un 50% superior al salario medio en el sector privado, y que además lo ha sido a lo largo de la crisis y desde hace muchos años. Es verdad que parte de estas diferencias salariales se explican porque en el sector público tienden a preponderar más las contrataciones a tiempo completo, o a que el nivel medio de formación de los empleados públicos tiende a ser mayor que el nivel medio de formación del sector privado. Pero aun cuando elimináramos estas diferencias, que hacen que la comparación no sea del todo homogénea, aun cuando elimináramos estas diferencias, el salario del sector público todavía sería entre un 10 y un 20% superior al del sector privado. Y esta es, como digo, la clave del asunto. ¿Por qué? Porque si España tiene menos trabajadores en el sector público que otros países europeos, pero en cambio remunera mejor a esos trabajadores en el sector público que en otros países europeos, y por remunerar mejor me refiero a en relación a la remuneración que se percibe en el sector privado, es obvio que lo que verdaderamente nos importa, que es cuánto cuesta el conjunto de la plantilla del sector público español en los presupuestos públicos, pues si tenemos un empleado público relativamente mejor pagado que en el resto de Europa, el coste también se compensará. Es decir, aunque haya menos empleo público, si cobra más, el coste será alto. Y efectivamente eso es lo que observamos. Aunque, como hemos visto, España tiene menos empleados públicos en términos relativos que otros países europeos, sin embargo, el coste de ese sector público no es muy inferior al de otros países europeos. De hecho, está en la media de los países europeos. Nos cuesta el sector público, el empleo público en España más del 11% del PIB. Por cierto, una cifra muy parecida a la de Suecia. Y ahí justamente reside la trampa del argumento de algunos economistas de Podemos que afirman que si duplicáramos las contrataciones en el sector público se acabaría con el desempleo. Tendríamos que duplicar las contrataciones y prácticamente reducir a la mitad el sueldo del empleo público, porque si no, si simplemente duplicamos contrataciones al mismo sueldo, es evidente que el coste del empleo público para las arcas públicas no será el 12,1% como es en Suecia, sino que será el 22%. ¿Por qué? Pues porque en Suecia efectivamente hay mucha más gente ocupada en el sector público, pero el sueldo medio del trabajador en el sector público en relación con el sueldo medio del trabajador en el sector privado es muy inferior. De hecho, hay otro país que es muy ilustrativo de esto. Uno de los países que hemos visto que tenía un mayor porcentaje de la población ocupada en el sector público era la República Checa, que es un país antiguamente socialista. Pero fijémonos cuál es el coste de la plantilla del sector público en la República Checa. Es la más baja de Europa. ¿Por qué? Porque es un modelo de relaciones laborales en el sector público basado en contratar a muchísima gente a un sueldo paupérrimo. En cambio, fijémonos que hay un país que gasta prácticamente lo mismo que España en el sector público y unos niveles bastante similares a Suecia, que es Austria. El coste de la plantilla pública sobre el PIB no se aleja demasiado de lo que gasta Suecia o de lo que gasta España, y sin embargo es el país con menor peso del empleo público sobre la población. Esto, en definitiva, ¿qué pone de manifiesto? Que hay dos grandes modelos extremos de contratación en el sector público. O muchos trabajadores muy mal pagados, o pagados en todo caso como la media del país, o muy pocos trabajadores de élite o presuntamente de élite, muy bien pagados. España es un país donde
hay relativamente menos trabajadores en el sector público que en otros países europeos, pero donde los paga relativamente mejor. Y por tanto, si queremos transitar hacia un modelo donde haya más personal en el sector público, tendrá que ser a costa de bajar salarios en el sector público. Lo que no podemos hacer es coger lo peor de los dos mundos. Muchísima gente trabajando en el sector público con salarios muy elevados en relación a los del sector privado, porque eso dispararía absolutamente el gasto público en las plantillas públicas y por tanto dispararía también los impuestos en el sector privado. Y evidentemente una plantilla pública desproporcionada que cueste impuestos desproporcionados lo que tendería a hacer es a machacar todavía más una economía privada ya muy machacada. ¿Cómo funciona y cuál es el verdadero estado de nuestra economía? Ya a la venta el primer libro de la colección La Pizarra, de La Sexta Noche. Juan Ramón Rayo desmonta en su pizarra los mitos y medias verdades que se divulgan desde todos los frentes. Colección La Pizarra de La Sexta Noche, Ediciones Deusto.